Seguimos en Cosa Pública 2.0, seguimos con otro gran invitado de esta tarde, es nuestro compañero y amigo Carlos Ramírez, colega periodista aquí en Radio Universidad de Guadalajara y también desde hace muchos años comentarista y experto en temas de geopolítica, con él ya hemos conversado. Es un gran conocedor de la política estadounidense, pero también de las implicaciones geopolíticas que está teniendo. Y bueno, de esto queremos que nos compartas tu lectura, tu análisis, Carlos, después de este tensísimo encuentro calificado incluso por algunos medios de Estados Unidos como histórico, que nunca un presidente de Estados Unidos había maltratado a otro mandatario extranjero de la forma como lo hizo con Donald Trump y el vicepresidente Vance con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el pasado viernes. ¿Qué te pareció ese episodio? Mira, siento que fue un exabrupto por parte de Zelensky, un exabrupto también por parte de Trump. Creo que fue una reunión impromptu, no fue totalmente planeada en los términos en que se iba a generar una plataforma para ofrecer una visión conjunta a la prensa. Siento que se sentaron y había muchísimos elementos que no habían sido contemplados. Mira, poniendo un precedente muy en forma de telegrama, hay una promesa en el proceso de la desaparición de la Unión Soviética de que no se va a mover hacia el oriente la OTAN. Se rompe esa promesa, llegamos al 2008, Estados Unidos y la OTAN dicen que está lista la invitación para que pronto Ucrania entre a la OTAN. Rusia marca en ese momento una raya roja fundamental, no únicamente por la cercanía de Ucrania a la frontera rusa, sino porque yo creo que los análisis que han hecho gente como Jeffrey Sachs y Mearsheimer al decir ¿qué haría Estados Unidos si Rusia militarizara a México? No es una forma de verlo totalmente correcto. Esto es más similar a qué reacción tendría Estados Unidos si Rusia militarizara Texas. Porque Ucrania, desde el punto de vista cultural histórico, es parte de la esfera étnica, religiosa y cultural del pueblo eslavo. Kiev siendo la primera capital. Los dirigentes ucranianos lo refutan, ¿no? No compran esa versión. Bueno, pues sí, pero... O sea, claro que hay, es como decir que guatemaltecos y mexicanos somos totalmente distintos, no es así, pero sin embargo sí hay condiciones comunes. Ahora hay que hacer un distingo entre todo lo que está al este del río Dnieper, que es la históricamente llamada Novorossiya, que alcanza incluso a una ciudad que funda Catalina la Grande, que es la ciudad de Odessa, y otra cosa totalmente distinta, efectivamente, es de Kiev hacia el occidente, ciudades importantes como Lvov, que tienen una característica étnica, religiosa incluso, bastante distinta al del mundo ruso. Efectivamente, hay una diferencia entre el ucraniano de Zaporizhia hacia el occidente que el ucraniano de Zaporizhia hacia el oriente. Entonces, mira, cuando juntamos a estos personajes en esa reunión, hay lo que yo llamaría una incomprensión por parte, uno, de Trump y de J.D. Vance, y dos, por parte de Volodymyr Zelensky, de cuáles son los objetivos de esa reunión. Lo que está ofreciendo Trump es meter a Ucrania a una cobertura, fíjate bien, una cobertura comercial, financiera, económica, por el intercambio de derechos minerales, etcétera, que implican que Estados Unidos va a tener intereses cruzados dentro de Ucrania, muy cerca de la frontera con Rusia. Trump de antemano, y esto es lo que no puede entender Volodymyr Zelensky, había descartado ya el ingreso de Ucrania a la OTAN. Eso no está en la mesa ni ahorita ni en el futuro, porque es ahí donde Trump le dice claramente, estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. A eso no vamos a entrar. Ahora bien, ¿qué es lo que Volodymyr Zelensky en ese momento dice? Bueno, pues me están tronando el objetivo de esta reunión, porque una garantía de seguridad, si no es entrar a la OTAN, significa botas en el terreno, boots on the ground, como dicen los norteamericanos. En otras palabras, presencia militar norteamericana en Ucrania, cosa que tampoco iba a comprometerse a hacer Trump. En otras palabras, llegan, se reúnen frente a los medios,
sin haber acordado previamente cuáles son Eso los es muy, términos muy de la extraño, ¿no? Se suponía que ya habían llegado a esa reunión y creo que falta solamente este elemento de contexto, me corregirá si me equivoco, pero después de, digamos, del viraje en la relación de Estados Unidos que decidió Donald Trump con Rusia, con la llamada a Vladimir Putin hace 2 semanas apenas, Sí. y luego ya las negociaciones de altísimo nivel en Arabia Saudita entre la delegación de Estados Unidos y de Rusia, Ucrania se encuentra en una situación y su dirigente totalmente distinta, pero no sé si me equivoco, no es cuando Estados Unidos intenta aprovecharse y dice, ¿quieres que te siga apoyando? Entrégame la mitad de tus minerales e incluso me tienes que pagar $500 mil millones, que se me hace una locura. ¿No es como también un saqueo colonialista, imperialista? Pero por supuesto, mira, comienza este tema incluso con, lo podemos mencionar de refilón, el tema de Trump's Gaza. La Gaza de Trump. Por supuesto que hay un impulso mercantilista, un impulso de expansión imperial. Sin embargo, esas son las condiciones que imponía Trump, tal cual es, a cambio de, digamos, la protección, de meter a Ucrania a la esfera de protección norteamericana sin comprometer el involucramiento de la OTAN por un lado y sin poner tropas norteamericanas en Ucrania, que son líneas rojas que quedaron muy bien marcadas desde, podríamos decir, desde que Vladimir Putin se dirigió al Consejo de Seguridad de Múnich en el año 2000. O si nos vamos a la guerra Georgia-Rusia en el 2008, o sea, Rusia tiene muy bien marcados sus límites. Trump ya había acordado no rebasar estos límites. Ahora bien, se va Volodymyr Zelensky volando es literal y figurativo, a Londres para recibir un poquito de calor que después de la congelada que le dieron en Washington. Y fue, digamos, efectiva en términos de la asistencia de la mayoría de los dirigentes europeos. Claro, ¿no? tiene el aspecto mediático de que sigue estando en el relumbrón, tiene el asiento central, pero hay que entender una cosa, cuando Europa dice vamos a armar una propuesta de paz, lo primero que dicen es vamos a ofrecer una tregua, ¿sí?, de 30 días. ¿A quién se la están ofreciendo? A Rusia no. Ni Inglaterra, ni Francia, ni la Unión Europea tienen canales de comunicación abiertos con Rusia. Si quieren negociar con Rusia, primero tienen que ir con Trump, para que Trump entonces haga la llamada con Vladimir Putin. Por lo tanto, lo que está sucediendo ahorita es un arropamiento mediático, pero que tiene cero efectos prácticos en terreno. En un campo de batalla, sí. Cuando Starmer dice, vamos a mandar tropas a Ucrania, ¿cuál es el número de tropas disponibles para los británicos? 19,000, 20,000. 20,000 es una brigada y media. Eso dura en terreno con el ritmo de desgaste que se da en ese conflicto aproximadamente un mes. Y luego no es nada. Entonces no es una garantía. Está cambiando también la ecuación para toda Europa, que se sentían aliados de Estados Unidos y ahora pareciera que quedan en medio de Estados Unidos y de Rusia. ¿Cómo están abandonados? Mira, es por eso que Ursula von der Leyen dice vamos a generar una nueva plataforma financiera en la Unión Europea en donde podamos rebasar nuestros límites de endeudamiento para meterle, calcúlale, 800,000 millones de euros a la inversión militar. Ante esto, mira, lo primero que hace Trump es sonreír, porque él lo que venía pidiendo desde el 2016 Exacto. es que Europa lo hiciera. Y, por otro lado, sonríe porque ¿a quién le van a comprar las armas? Claro. En otras palabras, gana. O sea, Europa dice, lo arropamos, tenemos que armarnos, vamos a generar una nueva OTAN sin Estados Unidos, pero a final de cuentas, quien surte las armas son los norteamericanos. Uh-huh. Entonces, mira, es una situación ríspida, yo siento que insostenible para gente como Macron y como Starmer, por supuesto que se ven empequeñecidos por la situación, pero a final de cuentas, Trump sigue teniendo la batuta en la mano respecto a dictar las condiciones de la velocidad de la negociación, por un lado, y dos, dictar la muerte política de Volodymyr Zelensky. Eso está trabajándose ahorita. El nivel de ira que yo noté
en Donald Trump cuando brincó Volodymyr Zelensky, no se lo había visto nunca. No, de hecho hasta lo alcanza a empujar del hombro, ¿no? Nunca había visto tan alterado a Donald Trump, lo vio como una enorme falta de respeto y sobre todo hay que recordar que hay una discrepancia entre el dinero que Estados Unidos dijo haber entregado a Ucrania, que a estas alturas serían como 225 mil millones de dólares, y lo que Volodymyr Zelensky dice haber recibido, que son 100 mil millones de dólares. En esos 120 mil millones de dólares se asoma Elon Musk a preguntar, a ver, Chato, ¿dónde están las hojas de cálculo para ver en dónde encontramos la discrepancia? Hay muchísimo donde escarbar, hay una enorme corrupción, hay una enorme desviación de recursos. Hay que recordar, armas que iban destinadas a Ucrania aparecen en América Latina, en África y en el resto de Asia. Se han distribuido a través de ventas ilegales. Por lo tanto, mira, aquí el cuatrienio de Joe Biden queda en duda respecto precisamente a cuánto dinero llegó a Ucrania, cuánto dinero rebotó como gratificación a distintos actores políticos norteamericanos, y que no es poco dinero, estamos hablando en miles de millones de dólares, y por lo tanto, una vez más, regresamos a una situación en donde Trump puede capitalizar encontrando y rastreando cómo regresó el dinero a Estados Unidos, que se suponía que se tenía que aplicar en Ucrania. Uh-huh. Carlos, hay una duda también en cierta interpretación me parece de parte de los estadounidenses también, como que esto refuerza la idea de que, pues por decirlo, que Trump es muy aliado de Putin o títere de Putin, porque da la impresión, según señalan algunos, que más bien Trump se enfureció porque Zelensky pues insistía en llamar asesino a Putin, y que decía en algún momento Trump, no, pues es que él no está listo ya para hablar de paz porque de alguna manera pues no hacía las concesiones que esperaría Putin. ¿Esto refuerza una alianza o la idea de que hay una alianza muy fuerte entre Trump y Putin? Mira, de alguna manera sí, puesto que Trump ve el paisaje euroasiático y yo lo evalúo de la siguiente manera: ¿con quién prefiero tener tratos? Con la potencia militar y energética que es Rusia, que además es un suministrador de materia prima importantísimo, fundamental para entender el desarrollo industrial futuro potencial norteamericano, o con un continente que me es extremadamente adverso, puesto que prácticamente toda la dirigencia de la Unión Europea y de la OTAN en este momento está afiliada con lo que fue el liderazgo norteamericano en el cuatrienio pasado, le hace los demócratas. Por lo tanto, desde el punto de vista puramente situacional, lo que está pasando ahorita, a Trump le conviene mucho más aliarse con Vladimir Putin que con los europeos. ¿Por qué? Porque Trump lo que tiene como reto por delante es renegociar su posición como potencia política en el mundo, reconociendo que China ya pesa más y que Rusia es indispensable en la ecuación, y que los europeos están en su ocaso. Es un Götterdämmerung muy al estilo de Wagner, puesto que se casaron con una política, la del Partido Demócrata, que no tenía futuro. Bueno, yo haría un matiz, Carlos, no sé si me lo permitas, no solamente el Partido Demócrata, creo que ese diseño de política estadounidense para Europa fue bipartidista y aplicada por igual también por gobiernos republicanos, no sé, totalmente por ejemplo, de acuerdo. Reagan y otros. Es decir, se está modificándose una política imperial de Estados Unidos que diseñó estos tratados regionales como la TAN, la ASEAN, la OEA, y ahora lo está resquebrajando por otros intereses. Eso es lo que estamos viendo de fondo, una reconfiguración de la geopolítica. Déjame puntualizar una cosa: el movimiento MAGA le hace la base de apoyo de Trump. No es necesariamente ni republicana ni demócrata, es MAGA, es toda una filosofía de reubicar a Estados Unidos en una ecuación en donde, tienen como primacía fijarse en los problemas que están lidiando internamente. Yo siento que, por ejemplo, las facetas que vimos en el segmento anterior son importantísimas. El problema del fentanilo en Estados Unidos. Por lo tanto, el MAGA y el MAJA, el Make America Healthy Again, es mucho más importante que la demarcación demócratas o republicanos. Es un movimiento político que podría
no lo es, pero podría ser representado por un tercer partido, porque también en toda esta nueva ecuación salen perdiendo analistas muy cercanos al Partido Republicano y salen perdiendo todos aquellos que generaron la plataforma de planeación para un nuevo siglo americano. Uh-huh. Estamos hablando del 98, 2001, en donde ellos generaban una plataforma en donde decían: esto es lo que tenemos que hacer para que Estados Unidos siga siendo el hegemón a lo largo de todo el siglo XXI. Y ahí incluían separar a Ucrania de Rusia y a Rusia de Europa, ¿no? Que era efectivamente, un objetivo estratégico clave. Era fundamental, y de ahí viene el golpe que significa lo que pasó en el 22, que es el sabotaje al Nord Stream. Así es. El sabotaje al Nord Stream es romper el cordón umbilical que une el desarrollo industrial de Europa con Rusia. Especialmente Rusia con Alemania, ¿no? O sea, Alemania se queda bailando muy. Hay que recordar, desde entonces Alemania, aunque en las cifras se ve poquito, en Producto Doméstico Bruto ha estado estancado, pero desde el punto de vista real, ¿dónde están los fierros? ¿Dónde están las fábricas de Alemania? Estas se están mudando, están huyendo de Alemania. No hay costeabilidad energética para producir nada dentro de Alemania. Por lo tanto, ese viejo paradigma del New American Century en este momento se está reajustando frente a lo que Trump propone, y lo dijo directamente a través de la voz de Marco Rubio: Estados Unidos no es el hegemón, tiene que competir con China y con Rusia, y por lo tanto tiene que negociar constantemente con ellos, no intentar imponer condiciones. También, bueno, no, ya se acaba el tiempo. Iba a comentar también que sí le sacó un trapo que tenía ahí sucio o atravesado J.D. Vance a Zelensky, hablando de los demócratas, cuando le dijo: y tú estuviste aquí en octubre haciendo campaña a favor de la oposición, es decir, de Biden en aquel momento. Por supuesto. Pero preguntarte es, después de la entrevista Zelensky, de ese encuentro, Zelensky en entrevistas, ¿se ha negado a ofrecerle una disculpa a Trump? Dice que respeta y agradece a Estados Unidos, pero que lo que faltó es eso justamente, establecer la seguridad en ese acuerdo. ¿Qué es lo que quiere Zelensky específicamente, Carlos? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Habrá algún acuerdo? ¿No? Mira, Zelensky quiere ingresar a la OTAN, no va a poder. Ese es su objetivo. Lo segundo, tener tropas de la OTAN en Ucrania, aunque tampoco formalmente no esté. Exactamente. Y tampoco va a suceder. Y en cuanto a la fórmula que está tratando de encontrar Starmer y Ursula von der Leyen y Macron, el de generar una plataforma de cese al fuego de 30 días, tampoco va a suceder. ¿Por qué? Porque Rusia ni siquiera se da por enterada de que tal cosa está pasando, porque ahorita está armando toda una serie de nuevas ofensivas para, uno, recobrar Kursk, el poco terreno que le quedan a los ucranianos. Segundo, entrar directo a Kupiansk para empezar a tener legitimidad en el terreno, legitimidad militar, para decir que también quiere Kharkov a la hora de negociar. Entonces, mientras más tarde Volodymyr Zelensky en aceptar un trato, más posibilidades hay de que Rusia, por decirlo en términos coloquiales, se meta hasta la cocina. Le hace Dnipropetrovsk, Kharkov y en la parte sur, lo más importante, Odessa. Es peligrosísimo para Ucrania intentar postergar la negociación rumbo a garantías de seguridad, porque en el terreno no tiene cómo defenderse. En este análisis que nos haces muy detallado y muy preciso acerca de, digamos, los intereses de las geopotencias, me quedo pensando que realmente la sociedad de Ucrania es la que fue queda como piltrafa destrozada por dos potencias, ¿no? Porque se quedó en medio al final. Por supuesto, mira, hay que recordar que Volodymyr Zelensky expiró como presidente, esto es un presidente con fecha de caducidad mayo del 2024, 1. 2, Volodymyr Zelensky prohibió todos los partidos de oposición, Volodymyr Zelensky cerró todas las publicaciones en ruso, sigue prohibiendo el ruso como idioma de la población que vive en Ucrania, que es en su mayor parte ruso parlante. Mira, Volodymyr Zelensky tiene un problema grave de destrucción del Estado, esto es, él como presidente expirado o obsoleto no tiene la legitimidad interna ya. Por supuesto, así es. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos con este análisis, esperamos continuarlo regularmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Al contrario. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este lunes 3 de marzo.